bienvenidos. Bienvenidos a nosotros, ¿no? Sí, porque aunque usted dijo que no, el dueño nunca llega tarde. Nunca llega tiempo, tarde. Llega a tiempo. Yo estaba evaluando tu profesionalismo en la entrevista. Ay, ¿qué tal? Muy bien. Todavía te falta un chin. Yo decidí pero dejarla precisamente con ese fin. yo vi, ella no te dejó hablar. Sí. Ella no, No, te dejó no. hacer Yo pedí preguntas. permiso y Ajá. Ángel lo dijo todo suyo, entonces Ya. Adelante. Eso es un Pero decir está bien, por oigan lo que vamos a educación. Por ejemplo, ahora con el próximo invitado, no hablo. no, lo necesario. Ok, lo necesario. voy a decir mi nombre, lo presento Ya. y luego se lo dejo a ustedes. Pero quiero que sepan que el tema, aunque lo estamos tomando de buena manera, es un tema serio. Así que a partir de septiembre, República Dominicana comenzará a implementar el uso del lenacapavir, un medicamento inyectable de acción prolongada para la prevención del virus de la inmunodeficiencia humana, conocido como el VIH, que ha demostrado una eficacia de hasta 100% en estudios clínicos. Para conversar sobre esto y otros temas relacionados con esta enfermedad, recibimos al infectólogo Robert Paulino con un aplauso. Aplauso para mi tocayo Robert Paulino. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Doctor, qué gusto. Qué gusto poder saludarle. El doctor Robert Paulino y yo tenemos una amistad mediática de hace un tiempo atrás, cuando empezó el COVID-19. Y bueno, y a raíz de unos estudios que ellos hicieron allá en la universidad. Así que qué bueno poder compartir con usted. Me gustaría de entrada que nos diera una visión general sobre los contagios por VIH en República Dominicana. ¿Cómo anda la cosa? Bien. Bueno, muchísimas gracias. Por primera vez estoy en cabina. En cabina, es verdad. Sí. Porque todo era virtual. Todos los días era virtual. ¿Qué No, se siente? tenía que Por venir. primera vez me invitan y no hay una pandemia. Una así que pandemia ni nada. Estamos bien. Vamos bien. Todo- Toque madera, doctor, toque Sí, sí, madera. sí. No, y todo después de mi entrada ha mejorado. Sí. Bueno, Bueno, pues mira, para responderte de forma muy breve, la República Dominicana ha tenido un control de la epidemia local de VIH desde los últimos casi 20 años aproximadamente, con una incidencia que sí es cierto que se ha mantenido específicamente en ciertas poblaciones que históricamente han tenido mucha vulnerabilidad en los accesos a servicios de salud. Sin embargo, el tratamiento antirretroviral ha cambiado mucho, se ha generado que cambien las tendencias, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel global. Por consiguiente, nuestros números de casos que aparecen cada cierto tiempo son estables. Nosotros tenemos una epidemia muy estable que obviamente responde a eso y a muchos esfuerzos que se han hecho durante muchos años. O sea, eso no es nada nuevo. Lo que sí es que hemos avanzado muchísimo esa materia de prevención. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana, muy temprano, en el 2017, se empezaron a realizar los primeros estudios de prevención de uso de antirretrovirales como prevención o PrEP. La profilaxis preexposición es un tipo de herramientas de prevención que va junto con todas las otras herramientas de prevención que ya conocíamos. El uso de condones, los lubricantes, etcétera, etcétera. La realización de las pruebas de VIH. Por consiguiente, era un elemento que se le agrega a la caja de herramientas. Y por eso, desde el 2017, en poblaciones que son que tienen mayores vulnerabilidades de acceso, pues se ha notado también una disminución en el número de nuevos casos y eso es importante también resaltarlo. Yo creo que la República Dominicana puede decir que tiene un programa de prevención de manera continua en los últimos 15, 20 años sin parar y eso ha sido muy bueno por el hecho de que no se ha afectado por ninguna situación política ni por decisiones de cambio que en muchos países ocurre. Quiere decir que hay una voluntad de mantener controlado un problema de salud y eso va aunado también con las estrategias de prevención de tuberculosis y de malaria, que son dos también programas que van unísonos con VIH. Son tres de los programas más importantes a nivel de salud global.
Así que bueno, eso es más o menos como andamos. Ya, precisamente en estos días, ayer o antier, el ministro de Salud Pública hablaba ante la Asamblea General de Naciones Unidas, o uno de sus comités, en torno al tema del SIDA-VIH, y decía que República Dominicana mantenía su compromiso para el 2030 de erradicar el VIH. ¿Cómo se puede traducir eso? Porque erradicar suena muy fuerte, y más cuando al final, bueno, hay muchas cosas de prevención. Me alegro que lo hayas dicho, y me parece interesantísimo, no solo por el tema de la prevención y cómo cada gobierno lo ha respetado, sino por la educación que ha ido asumiendo también la población. Y como depende tanto de factores, un gobierno, Dios quiera que los que vengan sigan respetando esa política, pero también que la población, como es tan voluble eso, ¿cómo hablar con firmeza que se puede erradicar? Sí, mira, lo primero, no sé exactamente todas las palabras que utilizó el ministro Atala. Sin embargo, el compromiso para el 2030 es lograr la eliminación de la transmisión del VIH. Ya. O sea, ningún país miembro de las Naciones Unidas se ha comprometido en erradicarlo, porque el concepto de erradicación en la salud pública requiere que ninguna persona en el mundo entero tenga presencia de un virus. Por consiguiente, para poder hablar de erradicación, además de parar la eliminación, o sea, de hecho, el paso previo a la erradicación es la eliminación. Poder alcanzar la eliminación, para poder llegar a la erradicación, todas las personas que viven hoy día con VIH deberían de no existir. Claro. Entonces estamos hablando de 40 millones de personas en el mundo entero. Exactamente. Así que, a ver, el plan es, porque hace ya más de una década, los miembros signatarios de la Carta de Compromiso de la Respuesta Mundial al VIH en las Naciones Unidas se comprometieron a que en el 2030 pudiésemos alcanzar una meta. La meta es que podamos alcanzar el 95% de la población que está sexualmente activa dentro de un país se haya realizado una prueba de VIH. Que el 95% de esas personas, si tienen VIH, empiecen tratamiento antirretroviral. Porque sabemos que si una persona toma tratamiento antirretroviral, no transmite el VIH. Y que el 95% de las personas que tienen tratamiento, que reciben tratamiento, tengan una carga viral, que es la cantidad del virus en sangre, no detectada. Porque si una persona tiene una carga viral no detectada, no transmite. Inclusive, si tiene relaciones sexuales sin protección, no va a transmitirlo a otras personas. Por lo tanto, si nosotros contamos los nuevos casos, pues obviamente el número de incidencia debe de disminuirse en el tiempo. Y si nosotros logramos eso, para el 2030 la meta es que nosotros podamos eliminar la transmisión. La eliminación se va a considerar cuando un país tenga menos de 100 casos al año. Wow. Quiere decir que es posible, si nosotros agregamos todos los elementos que ya sabemos que se conocen como prevención combinada. La prevención combinada es el uso de condones, la educación, la eliminación del estigma en los entornos de salud, el acceso a la realización de pruebas de VIH, la autoprueba para VIH, el poder realizársela a uno mismo, la PrEP. Que todavía nosotros no estamos ahí. Nosotros ya casi estamos ahí. Porque el año pasado concluimos el primer análisis del primer piloto de autopruebas de VIH, lo cual nos abre la posibilidad de que en los próximos 2 años ya esté disponible, que tú puedas ir a una farmacia. ¿Cómo es la autoprueba? Una autoprueba es como la que tú te realizabas cuando COVID. Para COVID. Tú comprabas tu prueba y tú mismo te realizabas tu prueba. Bueno, pues para VIH también vamos a tener... ¿Y es también con un hisopo? No, para hay VIH hisopado. es en sangre. Es en sangre. Es como la de la diabetes. Como la de la diabetes. Exacto. Si tú necesitas hacerte un pinchoncito en el dedo porque es con sangre. Ahora, usted mencionaba ahorita el tema, dentro del cúmulo de cosas para llegar a la iluminación, lo de el PrEP. ¿Qué es el PrEP? La PrEP es la profilaxis preexposición. Ya. Y qué bueno que tú me lo preguntas, Roberto, porque hay otro concepto que se llama PEP. Posexposición.
sea, son dos Hay conceptos. pre y po y Hay Explique los dos. Hay previa exposición y post-exposición. La post-exposición la conocemos desde hace muchos años. ¿Qué es? Yo estoy trabajando en una emergencia y de repente me pincho Claro. con una aguja y yo no sé cuál es el estatus serológico de esa persona, pues yo recibo tratamiento antirretroviral durante 28 días. Eso es post-exposición, porque ya tuve la exposición. ¿Bien? Si yo tuve, por ejemplo, una relación sexual no consensuada y yo no quería tener relaciones con esa persona, pues obviamente ahí está la PEP. Tuve relaciones sexuales con una persona, se rompió el condón. Bueno, pues ahí también está la post-exposición. Ahora, si yo estoy teniendo relaciones sexuales de manera constante y para mí el uso de los condones se me es muy dificultoso, por las razones que sean. Hay muchos estudios que han demostrado que tú puedes tener los condones disponibles y llega un momento en el que las personas no utilizan los condones. No, a veces no da tiempo. Bien, hay otro momento en el que se da la oportunidad y tú lo haces. Bien, entonces, si eso para ti representa una barrera de poder realizarlo, bueno, pues para eso existe la previa exposición. ¿Qué significa eso? Que yo voy a utilizar un medicamento, un antiviral, que es lo mismo que se utiliza para el tratamiento para VIH, esa pastilla todos los días. En España se usa mucho. Exactamente. La PrEP es una ¿Y por qué tiempo se utiliza ese tratamiento? Por el tiempo que tú entiendas que tú estás en riesgo. Si tú estás sexualmente activo durante un tiempo y de repente tú tienes una pareja que tú dices, bueno, ya vamos a hacer una pareja cerrada, monógama, y tú me vas a respetar, yo te voy a respetar y vamos a tener solamente relaciones, bueno, pues ya no necesitamos. Claro. Bien, pero ahí está la herramienta por si las otras herramientas no te funcionan. La PrEP viene de forma oral, en pastillas, pero también viene ahora de manera inyectable. Y ahí viene tu noticia. ¿Por qué? Porque ya nosotros sabemos desde hace ya varios años que utilizando antivirales como el cabotegravir, se podía administrar el medicamento y la concentración del antiviral se mantenía en condiciones suficientes como para que una vez que se colocaba empezara a disminuir 3 meses después. Y por esa razón, cuando se empezaron los primeros estudios de inyectable, PrEP inyectable, se aprobó y se pudo evaluar un medicamento cada 3 meses. Sin embargo, el lenacapavir, que fue el que tú mencionabas al principio, es un antiviral también, pero la concentración del medicamento empieza a disminuir 6 meses después. Quiere decir que tú puedes recibir una administración ahora y volver en 6 meses y volver en 6 meses. Es decir, que un usuario solamente tendría que ir a un servicio de salud 2 veces al año. Claro. Y además que ya tú sabes que tienes una protección. Que en el caso de los estudios que se han realizado, se han hecho ya 4 estudios, PURPOSE, el acrónimo, porque son estudios que se empezaron a realizar primero en mujeres cisgénero, luego se empezaron a hacer otros, el segundo, en hombres que tenían sexo con otros hombres y mujeres trans, y ahora ya se han estado implementando en hombres cisgénero, en otras poblaciones, para demostrar si el medicamento se mantiene con las mismas características. El primer estudio, que fue realizado en mujeres cisgénero, tuvo un 100% de eficacia. Wow. En medicina, en investigación, todos los estudios clínicos, nunca, cuando tú tienes un medicamento, tú puedes decir 100%. Sí. O sea, es muy raro. Y por eso se convirtió el año pasado el lenacapavir como medicamento inyectable en el hallazgo de científico del año. Claro. El año pasado fue considerado la PrEP inyectable como eso. Y por esa razón, la FDA, que es el organismo regulatorio, la aprobó en los Estados Unidos. De hecho, ya en Estados Unidos hay muchos centros que tienen acceso al lenacapavir. O sea, para quienes nos escuchan, que no es un medicamento nuevo. O sea, que ya ha pasado, está aprobado por todos los ensayos clínicos, toda la rigurosidad de los ensayos clínicos, y lo único que estamos haciendo es aclimatándolo a cada lugar y a cada característica de cada país. O sea, ahora lo vamos a ver cómo se empieza a utilizar en algunos entornos. ¿Por qué en algunos entornos?
Primero, porque el medicamento todavía está en fase original, no tenemos una versión genérica. Y eso significa que es extremadamente costoso. Claro. Bien. Segundo, cuando hablamos extremadamente costoso, ¿de qué hablamos, bueno, doctor? en Estados Unidos, que no lo cubren las seguros. aseguradoras, las 2 dosis del año completo son $40,000. No, pero... Dios no, pero yo creo que... $40,000. Y se está vendiendo. Sí. Madre mía. Entonces es sí, es ridículamente caro. Y en el caso de República Dominicana, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo que pasa es que la farmacéutica Gilead ha categorizado, ha utilizado la tabla de categoría de país, de bajos ingresos, medianos ingresos, altos ingresos. Y para cada una de esas categorías ha reducido los costos para que algunos países, si bien es cierto, no lo puedan comprar de forma masiva, puedan empezar a ser pilotos y que puedan conseguirlo más baratos. Entonces eso, obviamente, a través del mecanismo del Fondo Mundial, del cual la República Dominicana es parte. Y recibe una subvención, pues se van a poder conseguir el medicamento de manera muy económica, siendo el original el mismo, para una población de aproximadamente 2,000 personas. O sea, no estamos hablando tampoco de que vamos a utilizarlo en toda la población. A ver, comparándola con PrEP oral, que ya lo tenemos implementando desde el 2017, la República Dominicana más o menos se ha mantenido entre 3,000 y 4,000 usuarios. O sea que tampoco estamos hablando... No, de que es algo alto. La diferencia de personas que faltarían por probarla no es alta. Exactamente. O sea que cuestiones positivas tenemos de poder hacer algo como esto. Primero, porque nos acelera la respuesta. Claro. O sea, nos convierte primero en un país en una fase acelerada de eliminación. Si nosotros podemos, de manera unísona, implementar bien PrEP oral, incrementar inclusive la cantidad de personas que la utilizan. Yo, por ejemplo, no sabía que aquí había PrEP oral. Sí, bueno, pues ya tú ves. Sí, yo no lo sabía. Tenemos que hacer un poco más de promoción de salud. Claro. Sí. Eso definitivamente siempre ha sido un escollo dentro de la fase programática de la herramienta, pero está ahí. Y además, y algo muy importante, que es gratis. Esos medicamentos, quería preguntarle, ¿cómo la gente accede a ellos? Como decía Dayana, bueno, ella no lo conocía, pero ¿dónde se adquieren? ¿Es en un lugar especializado dentro del sistema de salud? ¿Está a nivel de farmacia? ¿Necesita una receta médica, una indicación del médico? O una línea de espera, o sea, inscribirse en una lista. La PrEP oral en la República Dominicana, como ya tiene mucho tiempo implementándose, se puede adquirir de 2 formas. La primera, que es la que controla directamente el Ministerio de Salud Pública, de manera gratuita, en centros seleccionados de la red pública. Es decir, que son hospitales que se encuentran en diferentes lugares del país. De hecho, hay 11 centros que ya tienen PrEP en el país entero, que se pueden adquirir solamente a través de la prueba de VIH. Usted va a hacer una prueba de VIH y usted le pregunta al servicio si tienen el servicio de PrEP. Bien, inclusive una de las cosas que deberíamos de fortalecer es que precisamente los proveedores estimulen su uso. Es decir, tú vienes y te haces tu prueba, mira, y se lo sugieran, no haya que preguntarlo. Si te gustaría poder saber un poco más acerca de PrEP, eso es un elemento que puede ayudar bastante, y además ayudar a eso que tú decías del conocimiento dentro de la población. Y segundo, es que también la Truvada, que es el nombre de marca del medicamento que utilizamos para PrEP, también se vende de manera privada. Lo único que necesita una prescripción médica de un infectólogo, un especialista en medicina interna, que es quien hace la prescripción. Y la persona puede comprarla. ¿El seguro la cubre? Y también no. Desafortunadamente. Lo único que la PrEP oral, comparándola con la PrEP inyectable, una dosis de un mes te puede costar 2,500, 3,000 pesos. O sea que también es una herramienta que se puede adquirir. Y obviamente son herramientas que se pueden
considerar dentro de las cosas que podemos hacer contra el VIH. Y eso también, a propósito que tú lo mencionabas al principio, la PrEP de la que estamos hablando en este momento es solamente para el VIH. O sea, no funciona para ninguna otra enfermedad de transmisión sexual. Y eso es importante que lo sepamos. Si usted quiere no infectarse con hepatitis B, que se transmite por contacto sexual, hay vacuna de hepatitis B. O sea, vacúnese. Eso es importante. Si usted va a tener relaciones sexuales y no quiere contraer gonorrea o sífilis o clamidia, los condones están ahí. Pero también tenemos una herramienta nueva que viene junto con PrEP, que es conocida como DoxyPEP. ¿Ustedes recuerdan el acrónimo que mencionaba PEP, PEP al principio? PEP, post-exposición. Claro. Bueno, pues cuando hay algunos estudios que ya han demostrado que cuando yo tengo relaciones sexuales, si dentro de las primeras 72 horas después de tener el contacto, tomo 2 pastillas de doxiciclina, voy a tener una prevención de cerca de un 70 a un 80% de contraer sífilis y clamidia. Quiere decir que tenemos 2 infecciones que son bacterianas, que también la podemos prever con herramientas de prevención. O sea que ya antes, y probablemente tú que tienes mucha experiencia en los medios de comunicación, uno antes solamente hablaba de los condones, que teníamos que educar. Le estoy escuchando y pensaba en eso mismo, o sea, cuando se hablaba al inicio del VIH y SIDA, era con una delicadeza para supuestamente no ofender a nadie, digo de los espectadores o de los radioescuchas, a los televidentes, porque hablar de eso, porque se asociaba lamentablemente solamente a un sector de la población, y eso se veía con ciertas ojerizas. Cuando nos dimos cuenta que el VIH-Sida lo podía contraer o lo podía portar cualquier persona, sea heterosexual u homosexual, bueno, comenzaron a cambiar las cosas y comenzó a tratarse con normalidad en los medios de comunicación y hablar de condón y hablar de sífilis y hablar de parejas gay o hablar de transexuales o de esto o de lo otro con total normalidad. Y yo creo que eso también ha contribuido primero a los portavoces, porque ustedes también se especializaron en cómo comunicarlo y tú lo haces maravillosamente bien, y ayudó a que la gente lo tratara con normalidad y culturalmente fuera como tener una gripe, como abordar cualquier otra enfermedad con total transparencia y normalidad. Y yo creo que eso es importante porque a propósito, cuando empezábamos a hablar acerca de PrEP, de nuevo, muchas personas me decían, bueno, pero es que eso es solamente para algunas poblaciones. En realidad no. Y como ustedes escucharon al principio cuando empecé a hablar acerca de PrEP, PrEP es para toda persona que está sexualmente activa. O sea, si usted tiene un contacto, ya sea heterosexual, ya sea homosexual, el que sea, hay un riesgo de usted poder contraer una ITS, una infección de transmisión sexual. Por lo tanto, las herramientas de prevención son para todas las poblaciones. Lo único que tenemos es que también movilizarnos hacia eso, o sea, interesarnos en eso. Yo voy a mi consulta de ginecología, bueno, yo no, pero las mujeres que vayan a su consulta de ginecología, preguntarle a su médico. O sea, mire, yo creo que puedo estar en riesgo por cualquier razón. No vamos a entrarnos a discutir cuáles son las razones que la persona considera. Simple y llanamente, considerarlo como una herramienta posible o disponible es una buena idea, y yo creo que eso cambia mucho. Yo creo que nos hace falta hablar acerca de estos temas, principalmente porque a pesar de que hemos normalizado la conversación, también hemos entrado en una fase de eso no es para mí. Claro, eso le toca al otro. Eso ya no es un problema para mí, es un problema para otras personas. Y yo creo que le estamos a propósito, a la gente más joven hoy día, porque en los 90, en principio del 2000, nuestra generación fue bombardeada con mucha información.
Pero en la actualidad tú no ves eso. O sea, si tú entras a TikTok o alguna de las redes, tú no ves a la gente más joven hablando acerca de VIH como algo que era del pasado. Entonces yo creo que tenemos que volverlo a poner en la mesa. Yo creo, doctor, y excúseme que le interrumpa, que yo creo que eso también ha ido de la mano a la contención de la enfermedad. O sea, el hecho de encontrar retrovirales, quizás no un medicamento que sane o solucione enfirme la enfermedad, sino que le da, hay personas que han contraído la enfermedad o son portadores del virus y al final se mueren de cualquier otra cosa y no de eso, porque los retrovirales y los tratamientos en general le permiten alargar su vida, controlar la enfermedad, darle calidad de vida a esas personas, y la gente cuando ve eso como que piensa que ya está la solución, que ya no hay que preocuparse tanto, porque al final existe eso, me tomo la pastillita, y ha sido el afán del mundo científico en prepararnos y en darnos mejores condiciones para garantizar nuestra salud, pero no abusemos de eso, porque el desconocerlo también pone en jaque al mundo científico, porque, concho, se está invirtiendo dinero, se está invirtiendo tiempo del mundo científico para que usted lo tome a la ligera y piensa que ya eso no me toca a mí, que eso es de otra gente, porque ya eso, al final nadie se muere de eso. No, hay que evitarlo. Siempre la prevención es la mejor estrategia de salud para cualquier estado, pero sobre todo para cualquier persona y cualquier familia. Sobre eso y el medicamento. Un medicamento enfirme para curar a la persona no ha sido encontrado. Todavía no. No, todavía. Pero estamos cerca. ¿Y qué pasó con lo de la vacuna esta de ARN mensajero que se creía? Congresos de VIH desde el 2012 y he ido viendo cómo ha ido evolucionando la ciencia de cura, porque es todo un área completa de cura al VIH, y hemos tenido candidatas muy cercanas a poder convertirse en una vacuna, por ejemplo, para el VIH, otras que puedan esterilizar o curas esterilizantes. Probablemente ustedes han visto en los medios de comunicación, una persona fue reportada curada de VIH. Sí, eso lo tenemos. Sin embargo, eso no significa que podamos replicar la misma estrategia con todo el mundo. Que se pueda replicar, ya entendí. Porque son estrategias que ameritan, primero, identificación de donantes. Y segundo, trasplantes de médula ósea. Entonces, la verdad es que tener un donante que sea compatible, que pueda donar, que pueda... Algo genérico, realmente no es algo que tú puedes masificar. Claro. Y de nuevo, desde el punto de partida, es que en el mundo hay cerca de 40 millones de personas viviendo con VIH. O sea, no estamos hablando de poca cantidad de personas. Entonces, eso no lo podemos hacer todavía. Sí hemos logrado con los antirretrovirales alcanzar la no detección, pero el VIH es un virus que duró aproximadamente 80 años circulando en poblaciones humanas sin que ninguno de nosotros nos enterásemos. Estamos hablando de 1908 aproximadamente, cuando el virus saltó de especie y lo identificamos por primera vez en el 83. Quiere decir que pasaron muchos años en el que él cambió tanto desde el punto de vista molecular que ha hecho imposible que nosotros podamos identificar todavía en la fecha algo que pueda ser común para toda la diversidad que tiene el VIH. El VIH, cuando lo mencionamos, decimos, bueno, VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, pero el virus de la inmunodeficiencia humana realmente son dos, el VIH1 y el VIH2. Y dentro del VIH2, para quienes nos escuchan que recuerdan de las variantes de la COVID-19, bueno, pues del VIH1 hay grupos A, B, C, D, F, G, y dentro de ellos hay variantes y subvariantes. Imagínate. Wow. Quiere decir que poder tener una vacuna que sea común para este nivel de diversidad realmente ha sido un reto para la ciencia. Doctor, ¿y por qué funcionan? Perdón, ¿por qué funcionan entonces los antirretrovirales? ¿Cuál es la diferencia? Porque los antirretrovirales lo que hacen es que bloquean la capacidad que el virus tiene de multiplicarse.
no de frenar. A ver, déjame empezar por el principio. El VIH pertenece a una familia que se conocen como retrovirus. Los retrovirus, todos, no solamente el VIH, tienen una particularidad, es que pueden meter su genoma, o sea, lo que ellos son genéticamente, en el genoma de la persona que infectan. Quiere decir que una vez que se inserta esa secuencia de su genoma en el genoma del hospedero, todavía el día de hoy nosotros no tenemos herramientas de sacar ese del genoma del hospedero. Pues yo soy casi doctor. Quiere decir que tú vas a tener una infección para toda la vida. Tú vas a convivir con eso. Exactamente. Y cada vez que la célula de tu cuerpo se multiplique, en este caso la célula del sistema inmunológico, lo que tú estás produciendo es más virus. Exacto, que el virus también. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen los antirretrovirales? Que bloquean las fases que tiene el virus para multiplicarse. Si entra y se replica, si lo que hace es que produce proteínas para producir nuevos virus. Entonces lo que tú estás haciendo realmente con los antirretrovirales es frenando la reproducción del virus. Pero tú no estás sacando al virus del organismo. Por eso es que siempre en medicina del VIH nosotros le explicamos a las personas: usted va a tomar estos medicamentos, pero lo tiene que tomar todos los días. Porque si no lo toma todos los días, el virus se puede hacer resistente a él y empezar a multiplicarse. Si se empieza a multiplicar, su sistema inmunológico va a volver a dañarse. Y obviamente van a aparecer las infecciones oportunistas, que son lo que convierten el VIH en el SIDA. Bien, entonces, por esa razón, los medicamentos antirretrovirales lo que sirven es como un tampón de replicación. Tú no te vas a multiplicar y ya. Ahora, muchos estudios, por ejemplo, en los 2000 se hizo un estudio muy interesante, se llamaba SMART por su acrónimo, que resultó ser muy poco inteligente, de hecho, para su traducción, en el que los científicos decían, estábamos aprendiendo todavía de cómo funcionaba el VIH, bueno, pero si ya tenemos que la carga viral está no detectada y la persona ha estado tomando su medicamento tanto tiempo, pues ¿por qué mejor no le quitamos los medicamentos? Porque así probablemente ya se curó, probablemente ya el virus ni está. Y ahí nos dimos cuenta de tres cosas. La primera es que hay lugares de nuestro cuerpo en el que el virus se puede alojar sin que sea perceptible, sin que tú lo puedas medir. ¿Cuáles lugares? La célula de nuestro cerebro, en algunos lugares del riñón, en algunos lugares del testículo. Entonces, eso no sale ni en un examen de sangre. Exactamente. Entonces, no a eso se le conocen como bolsillos de replicación. El virus está ahí, tranquilito, pero si tú sueltas lo que está conteniendo, de ahí va a salir una infección igualita. Lo segundo que aprendimos fue que cuando él empezaba a multiplicarse después de haber recibido tratamiento, se mutaban. Y lo que hacía era que se hacía resistente a los medicamentos. Y lo tercero era que la recuperación del sistema inmunológico, después de haber sido afectada de nuevo por una reinfección, por un brote, obviamente por haber abandonado el tratamiento, era más difícil. Quería decir que las personas iban a tener más riesgo de tener alguna infección oportunista después de. Quiere decir que realmente la idea, el concepto de dejar los medicamentos porque ya la carga viral había llegado a la no detección era muy poco inteligente. Claro. Y eso lo tuvimos que aprender definitivamente haciendo ciencia para poder demostrar cosas como esa. En el caso del virus, usted decía hace un momento, explicaba de que vamos a decir variantes y familia y se divide. ¿En qué se diferencian? O sea, la forma en la que afecta el organismo, o sea, como una variante, me dijo 1 y 2, ¿cierto? Sí. O sea, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? La mayor diferencia existe precisamente en eso, entre el VIH-1 y el VIH-2. El VIH-1 es el más frecuente, se encuentra prácticamente en el mundo entero. El VIH-2 solamente se queda circunscrito en el África subsahariana, en la parte occidental de África. ¿Por qué? Características evolutivas, porque fueron dos virus que emergieron en un momento evolutivo que se adecuaron a los seres humanos. O sea, el VIH era
una enfermedad zoonótica, igual que la COVID-19, ¿bien? O sea, venía de animales. Y una vez que se adecuó, se mantuvo circulando ya en poblaciones. El VIH-2 es más neurotrópico, es decir, las personas que se infectan con VIH-2 desarrollan más manifestaciones neurológicas que las personas que tienen infecciones por VIH-1. Y segundo, que el VIH-2 se transmite más fácil de madre a hijo. Y también la resistencia, o sea, son resistentes, el VIH-2 es más resistente a alguna línea de tratamiento primario que nosotros utilizamos de manera natural. Ya por suerte, los medicamentos antirretrovirales han cambiado mucho, o sea, tenemos muchos otros y ya no dependemos tanto de esa primera línea, pero antes, en el pasado, cuando teníamos la coinfección, porque también puede darse que una persona se infecte con ambos virus, pues no se mantenía la carga viral muy bien controlada porque uno era resistente y el otro no. Entonces ahí teníamos un problema, fundamentalmente por esa característica molecular. Pero luego, todos los VIH-1, A, B, todos, en realidad tienen unas características muy similares en los cuadros clínicos. Todos van a producir inmunodeficiencia adquirido y van a afectar el mismo tipo de células. Lo que pasa es que como tienen una diversidad geográfica, tú notas algunos subtipos como más frecuentes en algunos sitios que en otros. Por ejemplo, en nuestro continente completo, salvo Brasil, casi todas las infecciones que nosotros detectamos en América son subtipo B, VIH-1 subtipo B. Sin embargo, en Sudáfrica, más del 75% de todas las infecciones que hay son del subtipo C. Son del subtipo C, del mismo VIH-1. Bien, en Brasil hay una diversidad entre B y C, se parecen mucho, que tiene que ver mucho con el comercio, con el comercio intercontinental, precisamente que se facilitó con África, exactamente. Y obviamente también tienen VIH-2. Ahora, lo han reportado. Aquí no tenemos VIH-2. Nosotros sí, lo hemos reportado, pero muy poco, la verdad. El VIH-2. Doctor, el tema de la transmisión. En República Dominicana, ¿dónde es más significativo? Usted hablaba de la transmisión de madre a hijo, que con tratamiento y con seguimiento médico a las madres se evita, porque creo que el momento de la transmisión es al momento del parto, si mal no recuerdo, que usted lo explicó una vez. Todavía tengo buena memoria. Bueno, aprendiendo de usted. Pero las mayores de transmisión, ¿no? En el país, ¿dónde radican? Sexual, en personas del mismo sexo, heterosexuales, transmisión de madre a hijo. Nosotros tenemos transmisión materno-infantil todavía, es muy baja, pero estamos muy cerca de ser un país libre de transmisión materno-infantil. Gracias a Dios. Eso yo espero que continúe de esa misma manera, para que lo podamos dar como noticia, porque ya otros países lo han logrado. O sea, Brasil el año pasado, Brasil, exacto, que tiene tipo 1 y tipo 2. El año pasado fue declarado país libre de la transmisión materno-infantil. O sea, si Brasil puede, nosotros también. Nosotros podemos con muchísimo más. La transmisión ocurre por vías sexuales, la principal forma. Y en nuestro país nosotros no tenemos una concentración específica de transmisión, porque la mayoría de las personas que tienen VIH en la República Dominicana fueron por contactos heterosexuales. O sea, nosotros no tenemos esa... Claro, cuando tú segregas, obviamente por población, ahí sí tú vas a encontrar que, bueno, en una población tan pequeña como mujeres trans, que en la República Dominicana se estima que cerca de 5,000 mujeres trans viven en la República Dominicana, tú tienes un 26% de prevalencia. Claro. Eso es muy alto. Bien. Para esos 5,000. Para eso, exactamente. Bien. Pero no significa que las infecciones ocurren necesariamente en mujeres trans. En población heterosexual, en la República Dominicana se estima que cerca del 0.9%, que es más o menos la misma prevalencia que tenemos a nivel nacional. Es la prevalencia. O sea que estamos hablando de que en la República Dominicana aproximadamente vamos a tener 82,000 y pico de personas viviendo
con VIH diagnosticadas. Y eso también es importante porque hay un intervalo de confianza que nos puede dar 5,000 y pico más de personas que no sabemos porque no se han hecho realmente las pruebas y que tenemos que salir a buscarla todavía, que tienen que andar por algún sitio. Y en poblaciones, por ejemplo, de hombres que tienen sexo con hombres, que también es una población pequeña, dentro de toda la población, es de un 4%. Quiere decir que también, a pesar de que una población pequeña, también es muy importante. O sea, un 4% es importante. Sin embargo, yo creo, y ahí entra la discriminación positiva. Durante muchos años enfocamos tanto las herramientas de educación hacia ciertas poblaciones que obviamente ellos solucionaron el problema, pero las otras poblaciones no se enteraron. Y entonces ahora tenemos que recuperar ese tiempo perdido y hacer que las personas que están teniendo relaciones, aunque sean heterosexuales, entiendan que también pueden tener el mismo riesgo de transmisión. Porque ahí es donde está. Inclusive hay una tendencia que hemos visto muy frecuente en las incidencias, a pesar de que son pequeñas o que son bajas. Nosotros tenemos un país de muy baja incidencia, con todo y que tenemos que fortalecer la educación y eso, pero está pasando en personas jóvenes. Entonces, primero porque tenemos un inicio de contacto sexual muy joven. Tenemos embarazo adolescente muy jóvenes también. Y encima de todo, tampoco se están enterando que pueden prevenir el VIH. Entonces se nos están infectando con VIH y con sífilis porque todavía tenemos una transmisión congénita de sífilis de madre a hijo. Quiere decir que el paquete de prevención lo tenemos que fortalecer más en la gente más joven. Tenemos que hablar un poco en la escuela principalmente acerca de estos temas. La educación sexual integral es fundamental. A pesar de que yo sé que tiene muchas quisquillas sociales con el ciertas resistencias. Hay muchas resistencias infundadas, de hecho, pero tenemos que hacer más, tenemos que fortalecer más la conversación. Porque esa conversación cuando se empieza es cuando ya ocurrió el problema. Entonces no estamos haciendo prevención. Estamos subsanando la ausencia y la desatención al tema. Que si estuviéramos tomando medicamentos sería post. Por supuesto. Así mismo me lo aprendí. Ahora, volviendo ya, por último, para subrayarlo, y el motivo original es el inicio a partir de septiembre de la implementación del uso del lenacapavir. Lenacapavir. Hay que meter. ¿Por qué se llama así? ¿Es el nombre comercial? No, es el nombre del componente. Del componente. Lenacapavir. La marca es Jetsugo, pero yo no sé cuál de los dos es peor. Es peor. Déjeme con lenacapavir. Lenacapavir es un medicamento inyectable de acción prolongada para la prevención del virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. Reiteramos, ¿cómo acceder a él? ¿Quiénes pueden acceder a partir de septiembre? Mira, el Ministerio de Salud Pública va a escalonar, va a delimitar los centros donde se van a hacer las primeras administraciones. Probablemente, y eso es porque así es como más o menos se hace la fase programática, se seleccionan los centros que ya tienen PrEP, que ya están dando PrEP oral. Así que si las personas están en PrEP, pues probablemente dentro de su centro va a ser el centro donde se va a empezar a implementar. De nuevo, de manera escalonada, porque va a empezar por Santo Domingo y luego se van a abrir otros centros donde se va a distribuir, porque esto es un medicamento inyectable. Y eso significa que no puede andar en una neverita circulando por ahí para allí y para allá. Entonces, una neverita de hielo. Exactamente, en una camioneta. Entonces, de la de los licos, hermano. Entonces eso es muy importante que sepan que no necesariamente vamos a poder ampliar una cosa como esa tan rápida. Pero de que empiece, sí, o sea, la idea es que esté disponible ya en la República Dominicana en septiembre para ver cuál es la experiencia del país durante los meses subsiguientes hasta enero-febrero del 2027 para ya luego entonces expandir a otros centros. O sea, hay mucha expectativa
Y yo creo que el mismo ejemplo de que estuviese nuestro ministro de Salud en la sala de Naciones Unidas y la directora del programa de VIH presente en Naciones Unidas para la firma del acuerdo, que es un compromiso. En realidad estamos renovando un compromiso, porque obviamente el financiamiento para la respuesta al VIH se ha visto muy afectado por muchísimas razones, económicas, geopolíticas, todo eso. No vamos a abundar acerca de eso, pero sí tener un compromiso significa que ellos saben muy bien el valor que tiene algo como esto. Y yo creo que si nosotros medimos bien, si evaluamos bien lo que va a pasar en los próximos meses, con la implementación, yo creo que nosotros podemos lograr grandes cosas. Inclusive acelerar el programa nacional de eliminación de la transmisión de materno-infantil. O sea, que son elementos que van a ser interesantes. Ojalá así sea. Doctor, gracias a ustedes. Que se repita la visita para seguir hablando de otros temas. Ha sido el doctor, el infectólogo Robert Paulino, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.